En el gobierno de Correa, mire, le repito, soy muy crítico, el gobierno a mí no me interesa tener un puesto en ningún gobierno. En el gobierno de Correa había el orden que hoy no existe. Y le voy a dar otro ejemplo, rapidísimo. Vaya usted al registro civil, es la misma porquería que era antes del gobierno de Correa. ¿Ya? Apenas se fue Correa, vino Moreno, volvió el desastre en el registro civil. Pregúntele usted a Fausto Cobo, pregúntele al otro policía que han puesto, si conocen algo sobre la clasificación de los presos en razón de edad, sexo, peligrosidad. No lo hacen. Hay que entender dos cositas que no las sabe Pablo Arosemena. Pablo Arosemena nunca en su vida ha estudiado criminología. Pablo Arosemena nunca en su vida ha estudiado combate al crimen organizado. Sobre esas materias hay un montón de ecuatorianos muy capaces, con estudios en universidades extranjeras, que deberían ser llamados por el presidente Lasso para que formen parte de su gabinete y lo asesoren en este tema. Mire, se olvidan que mientras un aparato de cocaína cuesta en el Perú, en las montañas peruanas, entre 800 y 1.200 dólares, cuando llega a Guayaquil cuesta 2.800, pero si ese mismo kilo sale hacia los puertos italianos, a los puertos albaneses, cuesta 56.000 euros. Pero ¿cómo no va a disparar el conflicto en un país en el que no tienes escuelas, en el que no tienes, las pocas escuelas que hay sirven para que los niños sean violados y todo está impune porque la fiscal no investiga nada? Ahí tenemos el caso en Petra. Tenemos un montón de jóvenes que deambulan buscando empleo de cajero de un supermercado, no encuentran. Tú tienes los parques y las piscinas cerradas. Es decir, no le brindas a la gente ninguna oportunidad real de subsistencia. Y esto evidentemente convierte a los pobres en la materia prima de las cárceles. Esto es importante, Fernando, solamente 30 segundos más. Mira, por favor. Los ricos casi nunca van presos, salvo cuando pelean con otros ricos y pierden. La cárcel generalmente, verá, hay un montón de idiotas en las redes sociales, porque las redes sociales le permiten a un montón de tarados que antes no decían una sola palabra, escondidos en el anonimato, decir qué bueno que se estén matando, qué bueno que los maten a todos. Sí. Lo que no entienden estas personas, que también son pobres, es que la cárcel es, como decimos en el barrio, la casa del jabonero, el que no cae resbala. Ecuador tiene 40.000 presos, mi querido Fernando. Esto equivale a que uno de cada 446 personas en el país está preso. En cualquier momento va a la cárcel. No es que se están matando solamente entre terribles monstruos que tienen cachos como el demonio. Acaban de matar a un señor que estaba preso allí, yo no sé cómo, con una condena a 1 año. A 1 año, le faltaban 3 meses por salir. Digo, no hay un solo juez de garantías penitenciarias en el Ecuador que haya entendido que este tipo de situación le permitía mandarlo a que pague prisión domiciliaria. Y sin embargo, llenamos las cárceles y cada preso nos cuesta 500 dólares. Si no tienen idea de cómo gobernar el país, deberían seriamente pedir disculpas y regresar a sus bancos. Trabajemos sobre estas dos ideas que acabas de plantear, Pedro, porque también quiero trabajar contigo el tema del abuso de la prisión preventiva y qué efecto podría tener este tipo de situaciones sobre ellos si es que se observan si es que se observa desde el prisma adecuado y en los puntos adecuados. Y es justamente lo que te quiero preguntar. ¿Te parece? Hemos visto las declaraciones del gobernador Arosemena, hemos visto las declaraciones del presidente Lasso. ¿Te parece que estamos observando los puntos adecuados? Veía un extracto del programa de Carlos Vera anoche en el que decían, ya se empieza a instalar el relato de que esto es muy sencillo resolverlo conceptualmente. Viene desde Bélgica, ya está. Miremos otro lado, hagamos otra cosa. Sí, ya ese cuento de echarle la culpa siempre al que gobernó antes, ya nadie se los cree. Mire, hay un montón de madres de familia que actualmente están siendo torturadas por el gobierno de Guillermo Lasso. Yo estaré el día lunes en Ginebra, en Suiza, denunciando lo que está pasando en Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mi calidad de secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Por qué? Porque paran a un funcionario con un megáfono y que se pone a contar números como si fuera una rifa de barrio sobre los nombres de los muertos de la gente que ha sido decapitada en las cárceles. Yo estuve presente, Pedro, estuve en las afueras de la Policía Judicial y déjame decirte, hacía muchos años que yo no estaba en una cobertura tan sobrecogedora como lo que me tocó ver en ese momento. Entonces, imagínese usted, esos muertos, Fernando,
no es que nacieron ya con 30 años, con 50 años. Son muertos que fueron niños como usted y como yo. Y que le aseguro que si les podríamos preguntar en un escenario metafísico, ¿no? Si quisieran estar en su puesto o en el mío, pero lo tomarían con los ojos cerrados. Nosotros hemos sido privilegiados porque pudimos habernos ganado el número para estar presos. Y sin embargo estamos aquí hablando de un tema tan doloroso. Le repito, yo no creo que si usted le pregunta al distinguidísimo gobernador del Guayas, ¿qué pasó en el 2000 con el cartel de Tijuana? ¿Quién lo regentaba? Si era la familia Arellano Félix, por ejemplo. O si sabía, por ejemplo, que en el cartel de Juárez estaban los Carrillo Fuentes. Eso él no conoce. ¿Para qué sería importante esto que cualquiera dice, no, pero eso se busca en Google y ya está? No, es importante para entender que en Colombia, en los 90, primero se enfrentaron dos grandes carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Luego surgieron las BACRIM. En segundo lugar, en México, en los 2000, hay un primer enfrentamiento entre los Arellano Félix y la familia Carrillo Fuentes. Y luego, ¿qué pasa? Aparecen la familia Michoacán, el cartel del Golfo, Sinaloa, que es un cartel federado, los Beltrán Leiva y los Zetas. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que dentro de pocos meses en el Ecuador, las dos bandas que se están enfrentando ahora, que responden a carteles internacionales, que son empleados de carteles internacionales, se van a fragmentar. Chocan y se dispersan. Un montón de microbandas y van a llevar las mismas cosas que están haciendo dentro del penal hacia afuera, mi querido Fernando. Y aquí va a ser muy tarde para que nos pongamos a decir que está bien que los maten a todos porque nos van a estar matando a nosotros afuera de la casa. Claro, claro. Ahora, dicho eso, y de nuevo insistir sobre el tema, ¿dónde están las grietas? ¿Cómo las subsanamos? ¿Cómo las vamos rellenando para poder al menos agenciarnos un camino de entrada a la penitenciaría, Pedro? Porque de verdad que estuve fuera de la penitenciaría y lo que más me llamó la atención es que estaba muy bien dispuesta para nuestras fotos y nuestras cámaras una tremenda tanqueta en la entrada, afuera de la penitenciaría, sí, donde solo había familiares esperando información. Sí, mire, el señor Pablo Arosemena, le puedo garantizar que si alguna vez él ha tenido contacto con las artes marciales, ha sido porque la aprendió en una escuela privada, lo cual está bien. Yo tengo a mi hija también en una escuela privada de artes marciales, que siempre es importante. Pero los que están presos han aprendido desde muy pequeños, la enorme mayoría, a tener que tirar puñetes en un barrio donde está el fango por todos lados porque no tienen que comer. ¿Ya? Esa gente no, verá, para hablar en lenguajes sencillos, no le come, no le tiene miedo a ninguna tanqueta ni a ningún uniforme. ¿Ya? Hay que estar claro en eso. Tiene que usted primero investigar, aplicar el protocolo de Minnesota para ver cuántas de las personas que han muerto fueron ejecutadas extrajudicialmente. Segundo, ¿cómo es que se soldó el ala 4 del bloque 5 de la penitenciaría del Litoral? ¿Quién lo hizo? O sea, ¿cómo ingresa una máquina de soldar allá? Porque los encerraron, los tenían encerrados, no había escapatoria, y allí ingresaron los otros a hacer una carnicería. ¿Cómo sucede esto si se supone que fuera de los penales hace rato estaba ya bajo control estatal el ingreso y el egreso de artefactos y de instrumentos? No conocer esto y creer que todo se lo puede arreglar como Fausto Cobo creía, como se disfrazaba de Terminator, es una mamarrachada sin nombre. Luego, cuando se habla de la prisión preventiva en el Ecuador, usted tiene jueces que la dictan como fiscales que la piden y jueces que la dictan como si fuesen boletos de circo. Es como dependiendo siempre, porque sí, generalmente las boletas de privación de preventiva se giran en contra de Juan Piguave, Pedro Granja, de los Rodríguez, de los González, pero nunca de esos apellidos bastante extraños que son los que manejan la patria y las que se la vienen robando en pesos desde 1830. ¿Cómo es posible que se vaya a limitar los efectos de la prisión preventiva y se la pueda entender como una figura de excepcionalidad, cuando el actual fiscal general gana el concurso para ese cargo, tartamudeando y diciendo que la prisión preventiva era la regla general? Entonces, si esta mujer dice eso, evidentemente todos los fiscales van a pensar que esto es verdad.
Y no solamente eso, existe, nosotros también abonamos a eso, y por nosotros quiero decir la discusión pública de estos temas, principalmente en redes sociales, pide prisión prisión preventiva ante hasta el más pequeño indicio, ante el más pequeño rumor de algún tema que se instala en la opinión pública. Y hay que hacer entender que este tipo de tragedias nos ayuden a entender que pedir prisión preventiva para todo y para todos puede ocasionar que personas como la que usted acaba de mencionar, Pedro, una persona de mínima peligrosidad con 1 año de sentencia, 3 meses de salir, termine decapitado adentro de un centro que ya el Estado no controla. En el gobierno de Correa, mire, le repito, yo soy muy crítico del gobierno, a mí no me interesa tener un puesto en ningún gobierno. Pero y bien que lo sea, porque eso lo hace más interesante, Pedro. En el gobierno de Correa había orden. Había el orden que hoy no existe. Y le voy a dar otro ejemplo, rapidísimo. Vaya usted al registro civil, es la misma porquería que era antes del gobierno de Correa. ¿Ya? Apenas se fue Correa, vino Moreno, volvió el desastre en el registro civil. Sí, pregúntele usted a Fausto Cobo, pregúntele al otro policía que han puesto, si conocen algo sobre la clasificación de los presos en razón de edad, sexo, peligrosidad. No lo hacen, no lo hacen. No pueden registrar una simple sentencia de homologación de una adopción en Italia hace más de 3 meses. ¿Ya? No sé qué están esperando. ¿Ya? Si están esperando que yo, no sé, pues que les envíe aplausos, que les envíe un caramelo, no les voy a enviar. Pero así funciona. Pero vamos al tema de fondo, mi querido Fernando. Mire, en el largo plazo, la despenalización de las drogas ilícitas le ofrece a usted la única solución real para acabar con el crimen organizado y la violencia originada por el narcotráfico en Ecuador. Incluso de las drogas duras, Pedro. Incluso de las drogas duras, incluso si las tasas de adicción suben. Y le voy a decir, en el corto y mediano plazo, el gobierno de Guillermo Lasso tendrá que encargarse con sus propias instituciones defectuosas, ¿ok?, mediante reformas que no pueden esperar a que la despenalización ocurra en algún punto nebuloso de la historia, para tratar de cambiar lo que está pasando. Tiene que llevarse a los cabecillas de los principales carteles que manejan el negocio de las drogas ilícitas desde el puerto de Guayaquil a una cárcel de máxima seguridad. La cárcel de Guayaquil debe ser clausurada y puede servir como un museo macabro. Hay un montón de turistas que hacen turismo macabro, van a ir, pueden pagar $10 para la entrada y de esa manera se puede mantener la limpieza de eso como en otros países, ¿ya? Como un museo de la Segunda Guerra Mundial. Pero dentro de esa cárcel hay laberintos ya construidos, donde tienen las caletas de las armas, donde tienen la droga, donde tienen equipos de comunicación, donde tienen torres de transmisión. Esa cárcel debe ser cerrada. Los presos, por ejemplo, las mulas del narcotráfico, presidente Lasso, se lo suplico, evite que que esta gente crezca. A las mulas del narcotráfico tiene que darles indulto, ¿ya?, para descongestionar nuestro sistema carcelario. No se ve atrapado a todos aquellos presos que están por robarse una gallina. Perdón. No se ve atrapado por su propio discurso político. Se lo señalaba a Correa de narcoterrorista por el indulto a las mulas en la Constituyente. No, aquí Lasso está enfrentando a una organización criminal, ¿ya? A una organización criminal que tiene más recursos que su propio banco. ¿Ya? Se los estoy diciendo muy en serio. Mire, mi querido Fernando, yo me gano la vida haciendo trabajo sobre el crimen organizado en Italia, ¿ya? Y viajo permanentemente a Alemania, y a otra parte. Yo trabajo sobre estos temas, ¿ya? No, lo último que aceptaría sería trabajar para el gobierno de Guillermo Lasso. Pero le doy un consejo gratuito, ¿ya? No sabe a qué se está enfrentando, ¿ya? O en este momento arma una reforma policial. No puede ser que alguien que termina condecorando a su propio marido esté allí tranquilamente, ¿sí?, siendo el capo máximo de nuestras fuerzas policiales. No, hay que reformar la institución policial, ¿sí? Hay que armar una verdadera policía penitenciaria. Hay que entender, presidente Lasso, usted tiene 62 trabajadores sociales en todas las cárceles del Ecuador. Hay más cárceles que trabajadores sociales, ¿sí? Continuemos. Si usted no clasifica a los presos, si usted no se lleva a los principales jerarcas de las dos bandas que se están peleando actualmente el control del puerto de Guayaquil,
no se los lleva a una cárcel de máxima seguridad. Si usted no le garantiza la vida a los presos que quedan allí, usted no llega a la consulta popular. No le estoy adivinando el futuro, le estoy diciendo exactamente lo que va a ocurrir, con hechos, con hechos. Luego, ahora, tomar el plan Colombia o tomar la iniciativa Mérida como el catálogo para que nosotros podamos vencer al narcotráfico, lo único que nos va a llevar es a una guerra de 10, 20 años, una guerra abierta, en la que la ya paupérrima economía ecuatoriana se va a caer a pedazos todavía más.